Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Adelante. Perdón. Estamos hoy entonces dándole continuidad a nuestros temas de derecho romano y habíamos visto cómo los romanos establecieron dos modos de adquirir la propiedad, los modos originarios y los modos derivativos. El modo originario es el que no hay antiguo propietario que transmite el bien a otro propietario, como la ocupación que ya vimos, como la accesión que vamos a ver hoy. Y los modos derivativos en donde sí existe un anterior titular que transmite el bien a otra persona, como por ejemplo en una relación contractual de compraventa o también en el caso de una persona que fallece, provoca una herencia e instituye herederos a algunas personas o alguna persona, y esa transmisión pues viene de un titular anterior. Así que hoy nos corresponde ver el tema de la accesión, que es una forma de adquirir la propiedad y que tiene mucho que ver con las propiedades rurales, con las propiedades rústicas, porque algunas formas se dan por las propiedades rurales, otras se dan dentro de un tráfico normal de una cantidad de relaciones y acuerdos a los cuales se pueden llegar las personas, porque en la clasificación de la accesión vamos a establecer que existen varias clases de accesión. También aquí es importante señalar que tiene mucho que ver aquella clasificación que hicimos en su momento de los bienes, y vimos cómo los romanos habían hecho una clasificación de bienes principales y bienes accesorios. Se determinó en ese momento, estudiamos que la suerte o la condición del bien principal es seguida por los bienes accesorios. Y en este caso, cuando hablamos de accesión, va a existir un bien de carácter principal y otro bien de carácter accesorio. En el tema de los bienes accesorios, los romanos tuvieron diferentes corrientes de pensamiento. A una de esas corrientes de pensamiento se le llama escuela sabiniana y a la otra se llama escuela proculeyana. En la escuela sabiniana se determinaba que es bien principal el de mayor valor y que es bien accesorio el de menor valor. Sin embargo, en la escuela
proculeyana se decía que el bien principal es el que determina la funcionalidad del bien. Se los explico con un ejemplo y ustedes me ayudan también a desentrañar ese sentido. Si tenemos una camisa y la camisa tiene botones, pues obviamente una camisa tiene botones. ¿Cuál sería el bien principal y cuál sería el bien accesorio ahí? ¿Sara? El bien principal sería la camisa y el accesorio los botones. Los botones. ¿Por qué sería la camisa? Porque la camisa sin la camisa no pueden estar los botones. Sin la camisa no pueden estar los botones, efectivamente. Bueno, ¿qué tiene mayor valor, la camisa o los botones? Para mí los botones, licenciada, porque si no funciona un botón, no puede usarse la camisa. No, pero estamos hablando de valor de precio. Ah, entonces la camisa. La camisa, sí. Pero eso sería de conformidad con la escuela sabiniana. Pero ¿qué tal? Les pongo un ejemplo un poco extremo, pero no imposible. ¿Qué tal si la camisa tiene unos botoncitos de oro? ¿Cuál sería el bien principal ahí? Los botones. Los botones según la escuela sabiniana, porque son de mayor valor. Pero ustedes no van a ir a trabajar con una camisa sin botones. Los botones determinan la funcionalidad de ese bien principal que es la camisa. Y entonces, de conformidad con los proculeyanos, con la escuela y la corriente de pensamiento de los proculeyanos, sigue siendo la camisa el bien principal. Pero con los sabinianos, si esos botones son de oro, para ellos por el valor es el bien principal, los botones. Y la camisa puede existir sin botones, pero los botones no pueden existir sin la camisa. ¿Para qué van a estar? Pueden existir independiente aparte, pero no para formar parte de ese conjunto. Jason, por favor, adelante. Licenciada, una pregunta. Por ejemplo, si en este caso fuera un terreno y en el terreno estuviera construida una casa, por ejemplo, y tuviera el mismo valor el terreno y la casa, ¿cómo se tomaría? El terreno, el propietario del terreno es el propietario de la casa que se edificó ahí, o si se sembró algo ahí en ese terreno, el propietario es el dueño. Ahora, ¿podría existir una casa de esa naturaleza sin el terreno? ¿Podría haber una cosecha en una siembra, de una siembra X sin el terreno? No se puede trabajar sin el terreno. Ahí podríamos inferir entonces cuál es el bien principal.
El terreno, sin importar que la casa, por ejemplo, tuviera más valor. Sí, pero de conformidad con los sabinianos, el bien principal sería la casa y no el terreno, porque para ellos el valor determinaba ser principal. Sin embargo, para los proculeyanos no. Ya. Gracias, licenciado. Y en nuestra legislación, del análisis que se puede hacer de interpretación de los artículos que regulan la accesión, podemos darnos cuenta que el código algunas veces toma la escuela sabiniana y en otros toma la escuela proculeyana. No es tajante el código en haberse ido solamente por una escuela, porque hay casos en los cuales aunque un bien tenga mucho valor, no podría existir si no existe el bien principal. Bueno, en la accesión encontramos una clasificación que es la de inmueble a inmueble. Y les decía que se produce en áreas rústicas y por efectos de la naturaleza, cuando se dan correntadas por efectos de las grandes lluvias y que los ríos arrastran cantidad de terreno y que lo van a depositar a una heredad ajena. Ese acrecimiento de terrenos es lo que también se le llama accesión. Y los romanos crearon el aluvión, la figura del aluvión, que es un incremento de terreno que las heredades colindantes a los ríos van recibiendo de manera paulatina, es decir, poco a poco. Luego encontraron, los romanos establecieron la avulsión, una incorporación repentina de terreno que se desprende de otra heredad y que se deposita en un terreno ribereño. También en el cauce de un río abandonado, pues queda un terreno que adyacente a una heredad de un terreno de otra persona. Y cuando se forman islas en los lagos, en los ríos, pues pertenecerá, si está de manera equidistante, a los propietarios de los terrenos de las dos orillas. Porque el problema en todo esto de la accesión de inmueble a inmueble está en determinar a quién pertenece lo que se incorporó y se llegó a depositar en el terreno de otro propietario. Y la ley, en todos estos casos, desde el derecho romano, daba las soluciones porque le pertenece al propietario de la orilla ribereña en donde se fueron a depositar los terrenos. Keila, por favor, adelante. Buenas noches, licenciada. No sé si mi ejemplo está bien, pero como el ejemplo de avulsión, podría tomarse en cuenta, pongamos, yo tengo un árbol de naranjas y cierta cantidad de naranjas cae al lado de mi vecino. Ese terminaría siendo también parte de él, ¿verdad? Porque es propiedad de él donde están cayendo mis naranjas. Sí, efectivamente, pero ahí más que accesión, estaríamos ante una situación de propiedad, porque eso pasa en algunos casos que está sembrado un árbol del otro lado, pero tal como tú lo planteas, las ramas pasan a la otra heredad
y los frutos que ahí se producen en las ramas que caen en la otra heredad, la legislación ha sido muy uniforme en ese sentido y determina que le pertenecen al propietario del terreno donde caen las ramas. Incluso el Código Civil lo establece en ese sentido. Yo no me recuerdo, vamos a ver. El artículo 483 del Código Civil establece si las ramas de los árboles se extienden sobre alguna heredad, jardines o patios vecinos, el dueño de estos tendrá derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre sus propiedades. Los frutos de las ramas que se extienden sobre el predio del vecino pertenecen a este, pero no es un asunto de accesión, sino que es un asunto de propiedad. Pero sí es así. Gracias, licenciada. Muy bien. Luego, dentro de las otras clases de accesión, estarían las de mueble a mueble. Los romanos tuvieron la que se llamaba ferruminatio, que era la unión de dos objetos metálicos por efecto de la soldadura. Y el propietario del bien principal lo era también del accesorio. Por ejemplo, si mandan a hacer una puerta de hierro para una casa, pero se le pide que se le peguen unas florecitas de otro metal, pues el dueño de la puerta también es dueño de las florecitas de metal que se le incorporaron a esa puerta como adorno. Los romanos crearon también el asunto de la escritura. Si el pergamino era de un romano o la madera o el bronce era de un romano, la inscripción que se hacía en ese material le correspondía todo al dueño del bien principal, que era el papiro. En la pintura era diferente, porque el que producía el cuadro, la obra de arte de la pintura, a él le correspondía la pintura con todo y el lienzo. Luego también está la accesión de mueble a inmueble. Los romanos establecieron la edificación y la plantación y siembra. En la edificación, pues toda obra que se fija al suelo le pertenece al propietario del terreno. Y cuando hay una plantación, una siembra en un terreno, esa plantación también le pertenece al dueño del terreno. Y de conformidad con el derecho romano, quien siembra un terreno ajeno pierde lo que en él haya sembrado a favor del propietario del predio. Eso lo tenemos regulado también en el Código Civil, artículo 662, que establece que quien siembra o edifica en un terreno ajeno pierde lo sembrado y lo edificado. Y como les suelo decir yo en algunas clases, esto responde a un refrán popular que si alguien lo recuerda lo puede repetir.
espero aquí si alguien se recuerda de este refrán. Jason. Pregunta, ¿no es el de el que siembra en tierra ajena hasta la semilla pierde? Exactamente, ese es. El que siembre en tierra ajena, ni la semilla pepena, que es lo mismo. Exactamente. Como ven, es un refrán popular, pero tiene su origen en el derecho romano y lo encontramos, la disposición la encontramos en el artículo 662 del Código Civil. Luego también está la adquisición de frutos naturales que son adquiridos por la simple separación. Eso significa que si tenemos un bien que produce ciertos frutos, pues los frutos de la cosecha nos pertenecen por accesión y por ser bienes que está produciendo un bien principal de nuestra propiedad. Aparece también la accesión que se da de mueble a mueble. Jason, por favor. Licenciada, una pregunta, en este caso, ¿difiere si está en alquiler el terreno, por ejemplo? Sí, totalmente, porque si hay una convención entre las partes, incluso si hay un convenio para edificar en terreno ajeno, no se da el supuesto establecido en el derecho romano y en el Código Civil nuestro, no se da. Esto es cuando no hay ningún convenio, ninguna autorización. Y hay gente que lamentablemente lo hace. Y si en este caso fuera solo de palabra y no hubiera un papel que lo avalara. Ahí lleva pues la ventaja la tiene siempre el propietario del terreno porque no hay cómo probarlo, a no ser que lo escucharon algunos testigos y se tiene que seguir un procedimiento civil de absolver posiciones para obtener prueba y luego se sigue todo el proceso hasta que el juez determine de conformidad con las pruebas que se han diligenciado si favorecen a la persona que edificó para decir que la edificación le pertenece y buscar algún tipo de solución, ya sea que una persona compre el terreno o que la otra persona compre la edificación o la venta de todo para hacerse pago. Gracias, licenciada. Bueno, estamos también con otras formas de accesión. También de la accesión de mueble a mueble. Está como parte, les había dicho, la ferruminatio,
la escritura y la pintura, pero como parte de ellas también está la especificación cuando se forma una nueva especie, es decir, que se forma un nuevo objeto con los dos bienes que se fusionaron. Y obviamente que tiene que ser de dos propietarios diferentes. Y ahí el conflicto puede surgir porque no se sabe quién es el dueño de la nueva especie. Los romanos ya tenían algunas soluciones. El Código Civil nuestro también trae soluciones similares. Y también contemplaron la confusión y la comixtión. La confusión, que es cuando se mezclan dos líquidos. Si se pueden separar, no hay problema, porque cada quien toma su parte. El problema y el conflicto se da cuando son inseparables las cosas que se fusionaron. Y en la comixtión es lo mismo, solamente que es la mezcla de materias sólidas. Y luego es todo ello materia de accesión, que es con ligeras variantes, pero ligerísimas variantes, es todo lo que tenemos regulado en el Código Civil del artículo 642 vamos a ver. Del artículo 655 al 702 del Código Civil, con ligeros matices, ligeras modificaciones, pero es todo lo que estamos estudiando hoy en derecho romano. Y luego vienen los modos derivativos de adquirir la propiedad, porque en el derecho romano no fue necesario el simple consentimiento para que se perfeccionara la transmisión de la propiedad, sino que hacía falta algunas modalidades muy definidas y muy establecidas. Y por eso los romanos tuvieron la mancipatio, que era un modo solemne de transmitir el dominio. Nació en la época arcaica y había una cantidad de fórmulas y de rituales, y sobre todo cuando se trataba de inmuebles. Hoy, aunque no se habla de emancipatio, yo les decía en alguna clase anterior, porque esto ya lo mencionamos, que cuando se compra un inmueble normalmente se va a hacer en escritura pública y además se exige la inscripción registral y el pago de los impuestos. Pero los romanos también tenían otra modalidad que era injure cessio. Consistía en un traspaso de la propiedad efectuado ante magistrado y se simulaba un juicio en el cual ya se sabía que el ganador era la persona a quien se le iba a transmitir la propiedad y quien perdía el juicio era el propietario del bien que iba a ceder su bien a otra persona. Y luego el magistrado le adjudicaba legalmente el bien a la otra persona, pero era una simulación propia del derecho pretorio, para poder favorecer a aquellas personas que no eran ciudadanas romanas y que necesitaban legitimar la posesión de sus bienes. Y luego tuvieron también la entrega o la traditio, que era la simple entrega de un bien y con la intención de transmitir la propiedad, y que normalmente era para cuestiones de menor importancia económica. Luego, otra forma que se considera derivativa es la sucesión testada y la sucesión intestada, que ahora no las vamos a desarrollar porque para el examen final dentro del contenido tenemos la parte de la sucesión.
y es modo, como les decía desde un principio de la clase, es un modo derivativo de adquirir la propiedad. Y veamos que otro instituto que en el derecho romano se tiene como modo derivativo es la usucapio. En español usucapión, y así la llama el Código Civil, y la tiene regulada en los artículos 642 al 654. Vuelvo a repetir que derecho civil no voy a preguntar en el examen, ni artículos del código, nada de eso, pero para mí es un imperativo mencionarle la regulación legal en la legislación actual de Guatemala, porque eso nos lleva a interiorizar y a verlo de una manera muy práctica de cómo ha sido de fuerte la influencia del derecho romano en la legislación privada o legislación civil nacional. Y porque todo esto, estas instituciones que ahora estamos viendo de derecho romano, ustedes las van a estudiar dentro del derecho civil de Guatemala en el cuarto semestre. Luego, estamos hablando de la usucapio o usucapión. La definición de la usucapión es la adquisición del dominio. La usucapión está regulada del artículo 642 del Código Civil al 654. Disculpen, voy a moverme a ver si encuentro aquí el Código Civil. Es que tengo varios códigos civiles, pero tengo uno con exposición de motivos que es mucho más explícito que los otros, pero yo creo que lo presté. Ay, Dios mío, cuando uno presta, ya no hay regreso. Bueno, vamos a utilizar el otro código que no tiene exposición, pero de la misma manera me hubiera gustado tener el otro a la mano. Bueno, vean entonces que en la usucapión, la definición es que es la adquisición del dominio por la posesión continuada por el transcurso del tiempo en el plazo determinado y las condiciones establecidas en la ley. Eso significa que la usucapión es una institución muy seria y muy formal y que no es de una manera muy sencilla en la cual una persona puede legitimar su posesión, porque la usucapión, cuya etimología es usu, que significa uso, y capere, que significa adquisición de la propiedad. Adquisición de la propiedad por el uso significa necesita de tener la posesión civil, y en el derecho romano estaba sancionada únicamente por el jus civile, que era el derecho civil.
y solamente podían usufructuar quienes tenían el status civitatis o civitaes, que era los ciudadanos romanos. Y recaía sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles, solo que el plazo de la posesión fue diferente en el derecho romano si eran inmuebles o si eran muebles. Y por otro lado, ese plazo también les digo que varió mucho según la evolución del derecho romano, porque al principio solamente eran 2 años para los inmuebles, 1 año para los muebles. Más adelante ya se tomó en cuenta lo que se llamó la usucapión ordinaria y la usucapión extraordinaria. En la usucapión ordinaria podían ser de 10 a 20 años, dependiendo si estaban presentes las personas o el supuesto poseedor estaba ausente, eran 20 años, y estaba la longitemporis, una variante de modalidad de usucapio, que era de 30 años o de 40 años, cuando la persona no podía probar la causa de su posesión, a saber cómo había adquirido el bien, tal vez hasta de una manera violenta. Pero si ya tenía 30 años, 40 años, o en otra época 40 años de posesión, pues el derecho le protegía, porque obviamente no hubo quien reclamara. Se necesitaba el justo título, que no es un documento. Casi siempre se cree que el justo título es un documento, pero no necesariamente, porque el justo título, como se define, es como la causa que sirve de fundamento a la posesión. Y la causa que sirve de fundamento a la posesión es la posesión misma. Y haber actuado de buena fe y que el bien haya sido transmitido posiblemente de los ancestros. Y se exige la buena fe. Y la buena fe significa que la persona sabe, el poseedor tiene la convicción de que no está lesionando ni engañando a ninguna persona. Y tiene que ser de manera pacífica. Quiere decir que no utilizó la violencia para despojar de ese bien a otra persona. Y la usucapión es una figura que se utiliza en Guatemala, porque Guatemala, como otros países de América Latina, tienen el problema de que mucha gente tiene la posesión de los bienes, pero no tienen inscripción registral. Luego, es una manera que el sistema jurídico, pues el Estado, le ha querido facilitar a la ciudadanía que tiene ese problema, que legitime su posesión, al igual que lo hicieron los romanos en su momento. Y el artículo 637 establece que después de 10 años de posesión, seguido el trámite procesal para que un juez dicte el auto y que entonces se declare inscribible ese bien y que en el registro de la propiedad lo inscriban, después de estar 10 años más inscrito, se convierte en posesión, en propiedad plena oponible a terceros. Y es más, ese artículo 637 dice que el interesado podrá solicitar, después de todo ese plazo y ese trámite, que se cancelen las inscripciones anteriores. Pero como vivimos en un régimen en donde se defiende la propiedad privada, más adelante hay una ley que se llama Ley de Titulación Supletoria, en donde
me recuerdo, creo que son los artículos 114 y 115, que establecen, queda prohibido titular supletoriamente bienes que tengan inscripción registral. Y como esa legislación es posterior y es específica en relación a una norma general que está contenida en el Código Civil, desde el punto de vista de la interpretación jurídica, prevalece y por lo tanto no es posible, a mi juicio, la cancelación de las inscripciones. También en nuestra legislación es interesante saberlo, que señala que son 10 años para los bienes inmuebles y que son 2 años para los bienes de carácter mueble. Si hay un carrito que esté abandonado por ahí y alguien no tiene propietario y alguien lo principia a sacudir, a limpiar, y si tiene habilidades mecánicas o un su cuate que es mecánico, pues hasta que lo echen a andar, que lo hagan andar. Necesita 2 años para poder tener su posesión registrable. Sería usucapión de bien mueble. Ahora, si es bien inmueble, necesita de haber poseído 10 años, aunque se pueden sumar los años de los antecesores que tuvieron la posesión del inmueble. Todo ese tiempo es útil para la usucapión hoy en nuestro derecho. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yemali dice que todo muy claro. Será el sentir del colectivo. Si fuera así, eso es todo lo que tenemos para hoy. Y nos estaríamos viendo en próxima clase del martes. ¿Les parece? Cindy, adelante. Buenas noches, licenciada. Una consulta. Lo de la usucapión de inmueble podría ser como cuando se forman los asentamientos. En los asentamientos ha pasado eso. Y sí, si son terrenos del áger públicos o del Estado, muchas veces es porque el Estado les ayuda y les da todo el mecanismo necesario para que puedan legalizar su posesión. Pero realmente, si son bienes que pertenecen al Estado, no debería de funcionar la usucapión, porque el Estado podría, con todo derecho, expulsarlos de ahí. También si es una finca privada, pasaría lo mismo. Podría utilizarse la acción reivindicatoria o bien utilizar la disposición penal porque configuraría el delito de usurpación. En este caso es cuando, vean ustedes, hay gente que ha vivido en una casa o han sembrado siempre en un terreno, han tenido una finca rústica, han tenido un terreno o una casa. Y cuando han querido, por ejemplo, solicitar un crédito, no pueden hipotecar porque no tienen la propiedad y se dan cuenta que la casa no tiene inscripción registral. Entonces ahí
Si ya vivieron 10 años de manera pública y constante, pacífica y ininterrumpida, pueden ir con un abogado o abogada para que les siga las diligencias de titulación supletoria. Tienen que ir a un juzgado de primera instancia civil, presentar todas las pruebas y también que son guatemaltecos, porque solamente los guatemaltecos, ciudadanos guatemaltecos, así como en Roma, solo ciudadanos romanos, son los únicos que tenemos derecho a usucapir. Y al juez dicte el auto y se inscribe en el registro de la propiedad. Así funciona el estatuto procesal. Gracias, licenciada. Muy bien. Damos por terminada la clase. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz Feliz noche. Feliz noche.